Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Agui Guillén, especialista en el curso de ofimática básica, ofimática intermedia y ofimática avanzada. En esta oportunidad voy a dictar el curso de ofimática básica para el Instituto Libre Jur. Una temática y una disciplina que ustedes deben de desarrollar en el curso que se va a dictar a partir de hoy. Estoy convencido de que les va a servir de mucho para todos los profesionales que entiendan la importancia del manejo de los sistemas operativos, de los paquetes de ofimática, que nos servirá para el desempeño y desarrollo de todos nuestros trabajos. Bienvenidos a este curso. Muchas gracias, Instituto Libre Jur, por confiar en nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos empezando con un programa nuevo. Nuevo en el sentido de que ya hemos terminado lo que corresponde a Microsoft Word. Ahora estamos en la capacidad terminal número 3. ¿Cuál es el objetivo? Es de diseñar presentaciones sintetizando la información a base de gráficos e imágenes con creatividad y estética. ¿Por qué debe de ser con creatividad y estética? Porque en realidad el tema del programa de PowerPoint, que es el que vamos a desarrollar, a lo largo de los años que se ha estado dictando el curso, he podido evidenciar que uno de los factores que determinan una buena diapositiva o PowerPoint o presentación es en realidad la estética. Y la estética tiene ciertos parámetros y ciertas consideraciones que lo vamos a ver para que puedan orientar mejor su creatividad, porque la creatividad todas en realidad lo tenemos, pero el tema de la estética está en función a que no debamos de sobrecargar todos los elementos, todos los insumos que podamos tener con el programa, porque PowerPoint es una potencia en realidad para que podamos trabajarlos. Es interesante hacerlo ahora que lo vamos a ver. Tendrán muchas ideas a posterior para poder desarrollarlo, pero no por ello necesitamos abocar o mandar todos los efectos o todas las diapositivas que quisiéramos hacer, porque estamos sobrecargando. No, esto es como un dato inicial y una sensibilización inicial que debemos de tomar en cuenta. Vamos con la quinta en relación al correlativo, la quinta alternativa o curso que estamos viendo, el entorno de PowerPoint, las vistas y el trabajo con las diapositivas. Como se habrán podido dar cuenta, este tema es más descriptivo, aplicativo, en ejecución de los ejercicios de inmediato. La parte teórica, en realidad hay mucha bibliografía que ustedes puedan conseguir en el internet, pero lo que no nos muestran en muchos de los casos son cómo desarrollarlos, cómo aplicarlos. Entonces esto es justamente la temática y la forma de cómo estamos desarrollando el curso. El elemento de la capacidad es de ingresar y reconocer los elementos de PowerPoint usando vistas y trabajar con las diapositivas. Las actividades de aprendizaje que vamos a hacer es analizando los elementos de PowerPoint, las vistas y trabajando con las diapositivas. El entorno es muy importante saber, así como en el programa de Microsoft Word. Ahora vamos a entender cómo son las cintas de opciones de PowerPoint. Para ello vamos a escribir Power simplemente. Se apertura el programa en la versión que crean ustedes que tengan instalado. Siempre va a haber una presentación en blanco. La interfaz varía mucho
varía mucho de las versiones, solamente en la parte gráfica en realidad, porque no varía sobre el tema de la estructuración o los comandos que pueda tener, porque eso siempre va a estar. Vamos a hacerle clic en presentación en blanco. En el caso mío me puede salir de repente alternativas de visualización de programas previos que están instalados, pero eso en realidad no hay que tomarlo en cuenta mucho porque podría confundirnos. Voy a poner una página nueva para que puedan empezar desde cero y desde ahí sí poder entender cómo es la interfaz de esta. El programa PowerPoint es un programa muy creativo, pero una facilidad que se nos presenta es que las cintas de opción son muy parecidas al programa de Microsoft Word. En el archivo nosotros tenemos para que podamos generar nuevos archivos, poder guardar, poder imprimir, poder exportar, poder configurar más elementos. En inicio, si ustedes recuerdan y comparan con Microsoft Word, igual tenemos un portapapeles en la cinta de opción inicio, tenemos un grupo de diapositivas, que esto sí es la variante, pero es más o menos parecido a lo que fuera una hoja, solo que en PowerPoint necesitamos diapositivas u hojas blancas para que puedan trabajarlo y hacer los diseños según corresponde. Tenemos el grupo fuente para que puedan escribir y configurar todos los formatos que se pretendan hacer. El grupo párrafo, que también es muy similar a lo que ya habíamos visto. Y en el grupo dibujo, que es más o menos relativo, ¿no? Porque se tienen elementos gráficos que me van a ayudar a darle forma al diseño que voy a hacer en PowerPoint. La edición es bastante similar, el tema de voz es para poderlo grabar, pero para poder grabar de repente es más sencillo hacerlo con Camtasia, que es otro programa que usamos para generar este tipo de alternativas, o de repente editores de audio como el Adobe Audition para que podamos hacer el mejoramiento del caso, ¿no? Está incorporado audio, sí, pero en realidad se prefiere hacer en otras plataformas. Y las ideas de diseño, que cuando pongamos una fotografía te propone cómo lo puedes hacer de acuerdo a lo que inteligentemente el programa está analizando, y te los pone en vista para que tú puedas aplicarlo simplemente, ¿no? Entonces vamos a poner un texto, vamos a poner un elemento gráfico como para que podamos examinar cada cinta de opción y ver qué alternativas se tiene. Primero pongo mi nombre, y se activa el inicio o la cinta de opción inicio para que podamos trabajarlo. Pegar es para que puedas pegar algo que sea cortado o sea copiado. Si yo selecciono, no voy a seleccionar como sombreado, sino voy a seleccionar como elemento gráfico. Cada texto, cada elemento tiene un marco, y ese marco se selecciona desde los contornos para que pueda, por ejemplo, copiar y luego pueda pegar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sacando un duplicado. Yo puedo cortar este elemento seleccionando con la primera opción de cortar, y luego puedo pegarlo en otro momento. ¿Ve? Tengo de esta forma. La idea es que podamos nosotros verificar que en los portapapeles siempre va a ser la misma función de copiado, cortado y pegado. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, darle algún formato en particular sobre mi nombre, yo puedo hacerle clic para que pueda copiar el formato y pegarlo en la siguiente palabra, y automáticamente se tiene esa opción, ¿correcto? Entonces ya vamos viendo lo que es la interfaz inicial. Vamos con las diapositivas. Las diapositivas, si no tienes una idea clara al inicio de cómo poder estructurar tu diapositiva, que en realidad viene a ser el fin último de que uno pueda estructurar de acuerdo a la personalización
y empezar en hoja en blanco, pero si estamos iniciando, tienes chance para que puedas elegir modelos, formas, cómo deben de estructurarse para que puedas aplicarlos. Entonces, dependiendo de ello, tú puedes insertar estas diapositivas con los diseños que te muestran. En la primera opción, en realidad no lo tenemos porque es más la aplicación de la creatividad. En la segunda, si te dice, mira, tú pones un clic para un texto de título y luego pones para o una tabla para insertar una gráfica, un Smart Art, que también ya lo hemos conocido en el Word, para poder insertar cualquier elemento que pueda servirnos en la diapositiva. Igual, en la siguiente que hemos insertado, cambia la distribución, ¿no? Tú puedes insertar un texto en la parte superior, puedes agregar otro más en la inferior y puedes agregar mucha variante de imágenes o elementos gráficos. Igual en esta última y cuarta diapositiva. Es decir, la nueva diapositiva significará que dependiendo de mi iniciación y de mi empoderamiento al programa y manejo, pueda servirme progresivamente de qué es lo que puedo poner, pero la finalidad es hacerlo desde cero, desde una hoja en blanco, para que podamos trabajarlo mejor. Correcto. Entonces, en el tema del diseño, igual, es decir, nosotros cuando ya hemos aplicado texto, información y luego queremos cambiar el diseño, el poner este significa que sobre la diapositiva se va a hacer el cambio. No es igual que nueva diapositiva que te está mostrando una nueva hoja con un diseño propuesto. En diseño no, en diseño te está cambiando lo que ya has insertado, lo que has modificado, lo que has escrito, y simplemente te da las opciones, lo modifica, ¿no? Si tuvieras esta alternativa también, y si no, pues lo puedes restablecer, ¿no? Las secciones, agregar secciones, en realidad no necesitamos agregar secciones porque nuestra presentación o nuestra diapositiva que vayamos a hacer ahora es como términos generales, ¿no? No vayamos a elementos más avanzados, que también hay una etapa en la que podamos fortalecer nuestra idea. Entonces vamos con la eliminación de algunos iconos o algunos insumos que se han aplicado, porque en realidad no me va a servir todo que quede más que con el texto que habíamos insertado. Y ahora sí, a este con el grupo fuente yo tengo comandos de negrita para hacerlo más negro, o no, dependiendo mucho del tipo de fuente. Voy a ponerle Calibri para que pueda notarse. Negrita, no negrita. Cursiva, no cursiva. Subrayado, no subrayado. Tachado o sombreado, si ustedes lo desean así también. El tachado propiamente dicho, el espaciado en el nombre debe ser normal, y si no, tienes alternativas para poder ser creativo o intercalar entre la forma de escritura que puedas tener, así como mayúsculas, alternar mayúsculas y minúsculas, etcétera, ¿no? Que forman parte de la fuente. Aumentar el tamaño del texto, disminuir el tamaño, ponerle de repente alguna marcación o quitarle sin color. Debes de seleccionarlo antes, lo quitas, cambiarle el color previamente seleccionado, cambiar el color del texto, o en todo caso puedes borrar todos los formatos. Borrar los formatos significa que antes le había aplicado ciertas consideraciones y comandos. Ahora con esta opción de borrar todo el formato, no se borra el texto, no se borra lo que he escrito, sino se va a borrar todas las características que habíamos colocado. ¿Correcto? Y para el grupo fuente necesitamos más información. Vamos a escribir en el nombre igual RAM 4,5, cierro, y vamos a darle enter. Se recuerdan de la función RAM, ¿no? Para poder crear textos. Estos textos en realidad me sirven como soporte para no estar escribiendo
mucha información o demorarme en escribir, ahí se pasaría de repente mayor parte del tiempo, y la idea es que podamos especificar más en la aplicación de los formatos y no tanto en escritura. No es un curso de digitación, ¿no? Que en realidad también es una fortaleza para quienes dominan y puedan escribir rápidamente. Entonces, para el tema del grupo de párrafo, ahora está alineado en la alternativa central, pero yo le puedo poner a la izquierda, puedo ponerlo hacia la derecha o puedo justificarlo para que se vea bien este grupo de textos, que también puede ponerse como viñetas de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente, o enumerar también a solicitud de lo que quisieran estar haciendo. Y el espaciado, y las columnas que puedan entrar para un tema de creatividad puede utilizarse con esa opción, ¿no? Correcto. Y lo que decíamos, el espaciado ahorita está en 1, le puedo poner en 1,5 y lo vamos bajando para que pueda evidenciarse el cambio que se haya hecho. Dentro de este párrafo ustedes verán también la orientación del texto. En realidad no funciona acá todavía, salvo que quisiéramos hacer un horario. Ahí puede cambiarse la orientación del texto si se quisiera, ¿no? O dependiendo de cómo quisiéramos poner la ubicación del grupo de textos, ahí está. Pero no todo, repito, no todo lo que vayamos a encontrar es lo que vamos a estudiar, porque son muchos comandos que nosotros tenemos para esta situación del dominio del programa de PowerPoint. Insertado el texto, encontramos también el grupo dibujo, y dentro del grupo dibujo vamos a ver la inserción de los elementos gráficos haciéndole clic y poder dibujar, ¿no? Podemos escoger cuantas veces quisiera dentro del inicio grupos o comandos de dibujo que me van a permitir hacer un diseño. Si este diseño o si esta gráfica me permite ponerle un detalle en la parte superior, lo puedo hacer, lo reduzco y le pongo dentro de las características y el formato de la forma que está saliendo, le aplico un diseño, ¿no? O una característica que va formando ya parte del diseño. Es decir, todo lo que encontremos tratemos de hacerlo con un criterio para que pueda ser creativo y a la vez pueda ser estético. Estético es una palabra que vamos a estar repitiendo en todo el programa, en todas las clases de PowerPoint. Correcto, estamos en inicio. Inicio tiene el grupo dibujo, ya hemos insertado. Yo le puedo dar estilos rápidos, como lo hemos estado evidenciando en el formato de forma. Desde acá podemos cambiarlo, podemos hacer una organización, que este cuadro pueda estar enfrente, puede estar detrás. En su momento vamos a ver cómo funciona esa alternativa para que podamos entenderla mejor. Podemos cambiar el color, podemos cambiar el contorno. Si lo evidencian, se ha cambiado el contorno amarillo y el fondo de relleno, que es un color azul. Además que también existen los efectos que ya habíamos visto en el programa de Microsoft Word, para que pueda tener diferentes acciones y atractivos de acuerdo a nuestra creatividad. Edición, buscar, reemplazar, no lo vamos a emplear ahorita, en algún momento podríamos emplearlo. Tenemos la cinta de opción insertar. En insertar vamos nombrando a cuál de ellas podamos reconocer del programa anterior. Nueva diapositiva, no, esa se parece a inicio que habíamos visto. Tabla, sí, me parece conocida porque me permite hacer cuadros estadísticos, cuadros muy parecidos a los de Word. Me permite insertar imágenes, sí, en imágenes, capturar también de la
la pantalla que estamos visualizando actualmente, hacer un álbum de foto también me permite hacer un álbum de foto. Eso lo vamos a hacer cuando lleguemos en su momento a la alternativa. Las ilustraciones son las que ya habíamos visto anteriormente, inclusive para poder crear el círculo o el elipse y el cuadrado. Es de forma similar. Los iconos, estos iconos forman parte de los iconos que están cargados en la web. Podemos elegir una de ellas o simplemente no hacerla, ¿no? Dependiendo del internet si estuviera conectado. Pero al final, mira cómo tenemos un detalle que puede servirnos dentro de la inserción. En el caso que no tuvieras esta alternativa, no te preocupes porque forman parte mucho de los insumos de particulares, ¿no? De los programas más avanzados, ¿no? La última versión del programa de Office es el 365 y las que no tuvieran, pues simplemente no nos preocupamos porque es solamente un adicional para que se pueda trabajar. Entonces tenemos iconos, tenemos modelos, los modelos de 3D, todos estos están jalando o enlazándose directamente con la web para que podamos seleccionar. En este sentido quiero por favor reiterar que si no encuentran esta opción en sus computadoras, no se preocupen, pero como tengo esta versión, yo quisiera mostrarles en realidad para que puedan evidenciar que la versión que quisiéramos no es suficiente y podemos actualizarlo, ¿no? Le dices al técnico o te consigues el programa y fácilmente puedes hacer la inserción correspondiente, ¿no? Es muy interesante para el momento de poder hacer presentaciones, es muy interesante tener versiones actuales en ese sentido. Es una propuesta para que podamos ir cambiando más adelante. Mientras esperamos que se descargue, eso también depende mucho del ancho de banda que puedan tener, vamos recordando que el programa PowerPoint tiene dos nombres o textos que necesitamos sensibilizarlos. Uno es diapositiva y el otro es presentación. ¿Qué es una diapositiva? La diapositiva se va a traducir o se va a reflejar como una hoja y las presentaciones o la presentación va a ser el conjunto de hojas. Entonces, si nosotros tenemos la diapositiva y queremos darle al operador para poder exponer, yo puedo decir tengo mis diapositivas o tengo mi presentación. Otros lo dicen PPT, ¿no? ¿Has traído tu PPT para que puedas exponer? Ese es el PPT, es la presentación de PowerPoint. O también podrías decir las diapositivas. Relación: diapositiva es una hoja en blanco o con diseño y presentación es un conjunto de hojas o podría ser un documento que tiene mucha información. ¿Correcto? Entonces, en el caso, repito, que no se cargue, porque básicamente es un tema de ancho de banda, no nos preocupamos para que podamos hacer de repente el uso de este. Simplemente es una imagen que se va a cargar y lo vas a utilizar muy similar a este, ¿no? Lo voy a dejar porque mi ancho de banda de repente no es suficiente. Puedo poner Smart Art, como también en el caso de Word. Puedo poner gráficos, estadísticos, voy a seleccionar el que crea conveniente. Esto está dentro del grupo ilustraciones. Tengo complementos para que pueda ser un poco más avanzado, vínculos que sí me va a servir para que pueda enlazar a otros elementos, comentarios para que yo pueda escribir y ser como una ayuda a memoria. El texto, que es un texto artístico, desde cuadro de texto, encabezados y desde WordArt, porque difícilmente encabezados los ponemos dentro de una diapositiva, ¿no? Si hemos visto algunas exposiciones o hacemos exposiciones, en realidad tenemos clara la idea de que los encabezados en el PowerPoint así nomás no van, pero sí puede ir una gráfica que creamos conveniente, ¿no?
los símbolos de la ecuación y el multimedia, que sí es importante porque yo puedo insertar audio, puedo insertar un video, que no es lo mismo que poder grabar el audio, eso es distinto. Yo les sugiero que deban de grabarlo en otro software para que puedan controlar mejor el audio, hacer las mejoras, la edición, y pueda en realidad escucharse más clara la grabación, y de esa forma pueda ser insertado a través de esta plataforma de multimedia, correcto. Pero en fin, si lo quieren hacer también desde acá, ya es situación que lo puedan probar ustedes. Tenemos una siguiente cinta de opción, es la de diseño. De acuerdo a las versiones ustedes van a encontrar el diseño, y si no pueden buscar temas. La búsqueda de temas puede ser desde tu unidad, o puedes buscar el tema actual en otra alternativa, ¿no? Son los temas que pueden trabajarlo, que pueden estar visualizando. Además de esto, también tenemos sobre la variante que se tiene del diseño que vayas a escoger, tienes alternativas de colores. Por ejemplo, mira, yo puedo elegir esta opción, y luego dentro de las variantes los colores pueden cambiar de acuerdo a la paleta de colores que puedan establecerse las variantes. Es también interesante hacerlo. El tamaño de la diapositiva, hay una situación que deben de saber entre la que es estándar 3/4 y la que es panorámica. Ahorita está de forma panorámica o 16:9, que es la utilización de una diapositiva de forma horizontal, como si fuera una TV. Y la otra, que es de 4:3, es una proporción más cuadrada, ¿no? Es más rectangular, más cuadrada en realidad, y no tan ancha en los costados. Y dar formato para que puedas darle algunos formatos de fondos y elementos, que en su momento lo podemos hacer. Y decíamos las ideas del diseño. Cuando tú ya tienes un diseño insertado, marcas ideas, y estas ideas lo que te van a mostrar son propuestas de cómo puede ir. Lo vas marcando y te van dando la estructuración de cómo puedes en realidad poner el texto o ponerlo dentro de las gráficas y demás, ¿no? Es una forma de ayuda en realidad para que puedas trabajarlo. Luego, en las transiciones, que es otra cinta de opción, estas transiciones me van a permitir en realidad pasar de una página hacia otra página, de un grupo de textos que ya tengo para que pueda trasladarme a la siguiente. Hay formas muy interesantes de poder pasar las diapositivas. Y en comparación con las animaciones son los efectos que de forma individual pueden hacerse, no a través de toda la página. Es decir, si yo tengo una página que va a pasar del 1 al 2, es una transición. Pero si yo quiero una animación, no va a pasar de la página 1 a la 2, sino se va a mostrar solamente en los elementos insertados en cada página. Se hace una personalización y se aplica los efectos según crean convenientes. Eso se hace. El panel de animación es para que puedas saber dónde estás aplicando, a quiénes se han aplicado, y tener un registro y control de los efectos que vas haciendo. La presentación con diapositivas ya forma parte de una cinta de opción que te permite mostrar a exposición lo que has trabajado. Nosotros queremos que se muestren los trabajos finalizados para que podamos exponerlo, y eso lo logramos desde la presentación con diapositivas, donde tienes que se presenta desde el inicio, desde una diapositiva actual. Puedes hacerlo en línea, puedes personalizar la presentación, es decir, elegir ciertas páginas, no la totalidad, también lo podemos hacer, y hacer algunas configuraciones dentro de la alternativa configurar. ¿Correcto? Yo creo que hasta esa parte es lo que vamos a hacer de forma frecuente, porque la alternativa de revisar es como en un inicio ha sido en el Word: revisión ortográfica, sinónimos, antónimos, idiomas, comentarios, etc. La alternativa de vista es la forma de cómo puedo yo visualizar mi espacio de trabajo, o la interfaz
que estoy utilizando ahora es básicamente para el que está diseñando estas diapositivas, ¿no? Y que pueda cambiar o modificar la forma para que pueda trabajar mejor. Los complementos son dependiendo mucho de la versión, y estas en realidad no las quisiera tocar porque no las van a tener y esa va a ser una confusión, ¿no? ¿Correcto? La interfaz que nosotros hemos estado viendo ahora es desde las cintas de opción. Estas cintas de opciones se ubican en la parte superior, pero en la parte inferior encontramos otro grupo de control que también puedes determinar. Dice diapositiva 1 de 4 porque hemos insertado 4 diapositivas, pero actualmente ¿dónde me encuentro? Me encuentro en la diapositiva número 1, y si le hago clic en la diapositiva número 3 y le hago clic en esta zona, en realidad por acá, le hacemos clic aquí, me dice tú estás en la diapositiva número 3 de 4 diapositivas, te ubica donde está. Esto está en inglés, pero yo quisiera que estuviera en español para el tema de la corrección ortográfica y gramatical. Le das botón secundario en la barra de estado y vas a ver opciones que puedes en realidad habilitar o deshabilitar. Pero de por sí las que ya están mostrándose son las que necesitamos trabajar, no hay más elementos. En la forma de visualización, así como veíamos en la vista, estas también se reflejan en la parte baja de clasificador de diapositivas, como lo estamos viendo, y la de lectura, ¿correcto? Voy a quitarle con una X o con un escape, mejor con escape, para no tener inconvenientes y que se cierre el programa, ¿correcto? Y el zoom para que puedas alejar o para que puedas acercar. Con la tecla control ruedita también puedes hacer ese acercamiento o ese alojamiento. Y para la visualización ya de las diapositivas hay una copita muy conocida que es darle clic y se ve en pantalla completa para que puedas trabajarlo correctamente. Entonces esto forma parte de la interfaz. Lo hemos hecho de forma muy corrida, rápida, pero en realidad cada punto lo vamos a tratar en la temática que está estructurada. Ahorita hemos visto el entorno de PowerPoint y las vistas para que puedas observarlo de una forma muy interesante y cómo trabajas con las diapositivas. Entonces, así como hemos hecho en la anterior alternativa, vamos a buscar archivo, alternativa, opciones. Buscamos personalización de las cintas de opciones y nuevamente nos encontramos en esta fase para que podamos ver cómo podemos agregar un elemento más. ¿Se recuerdan que habíamos agregado una cinta de opción y un grupo adicional? Conforme vayamos conociendo el programa, yo voy a poner todos los comandos y en todos los comandos voy a agregar hacia el lado de las pestañas principales alguna cinta de opción que crea conveniente. Por ejemplo, después de Nitro voy a crear una pestaña. Esta pestaña le voy a cambiar de nombre y le voy a poner, botón secundario, cambiar nombre, le voy a poner Iván diapositiva. Lo acepto y dentro de esa diapositiva hay un grupo. Ese grupo le voy a cambiar de nombre, le voy a poner diseño, ¿no? Yo quiero que sea diseño para que pueda buscar elementos de diseño. Como tengo todos los comandos, he habilitado todos los comandos, una alternativa que necesito es agrupar. Lo voy a agregar, ya está. Luego necesito que se ponga color de la fuente. También necesito efecto del texto, no. Pongo fondo, flujo, flechas
guardar como que sea en otro formato. Rayas y lo acepto. ¿Dónde se ha puesto? Se ha puesto en Iván Diapositivas, y el grupo diseño tiene estos elementos que hemos estado hablando, hemos estado mencionándolos, y ahí lo tienen, ¿no? Para que puedan en realidad trabajarlo de una manera muy interesante. Puedo seleccionar este texto, marco el color y aplica, ¿no? No tengo que ir hasta inicio y seleccionar la fuente, ponerle el color de fuente, sino directamente desde la cinta de opción Iván Diapositiva. ¿Correcto? Seguimos, estamos en las vistas. ¿Por qué sirven las vistas? Las vistas son las formas como vayamos a trabajar. Necesitamos trabajar en la vista, vamos por aquí en vista, cinta de opción vista. Necesitamos trabajar en el esquema que pueda ser de forma normal para que podamos saber cómo está saliendo nuestra diapositiva. Si yo veo que está en una ubicación, es porque así, de esa forma va a salir. Si yo le pongo la copita, me está saliendo la presentación de esa manera. ¿Qué pasa si le pongo la vista de esquemas? La vista de esquemas es la que se me va a mostrar cuando yo voy insertando textos en las diapositivas. ¿Ven? Pongo los textos, se van colocando. La vista de esquemas, además de ver miniaturas, se ven los textos que se van insertando para que yo tenga así como un árbol genealógico que pueda ver lo que se ha insertado anteriormente y se haga un seguimiento. Las vistas de presentación, como el clasificador de diapositivas, es una vista que me va a permitir tener básicamente miniaturas regulares y saber qué contenido hay en cada una de ellas y poder determinar y tomar decisiones para que pueda borrarlos, modificarlos y poderlo estructurar de la mejor manera. Tenemos una página de notas. Las páginas de notas son los textos que pueden escribirse a manera de comentario para que puedas al momento de imprimir tener la referencia. Por ejemplo, yo tengo la primera diapositiva y debajo hay un texto que puedes comentar o escribir o hacer una ayuda de memoria. En la siguiente, y así en todas las páginas tienes esa alternativa de página de notas, porque son notas para escribirlos. La vista de lectura es una vista de presentación, pero que te tiene mostrando los comandos para que puedas trabajarlo, para que puedas advertirlo de esta forma. Es necesario, yo les recomiendo que deben estar en la vista normal y debe de estar habilitado la regla para que puedas saber dónde vas a colocar los elementos. Si quieres ser muy técnico, puedes habilitar las cuadrículas. Si lo ven de cerca, son para poder ubicarlo mejor. Yo lo puedo estructurar y ubicar en una posición más interesante, más cuadrante, y se facilita para el trabajo, ¿correcto? Y si quieres guías, también las implementas. Pero en realidad son mostrar esos detalles para que puedas trabajarlos. Si no los tienes, no significa que lo vas a hacer mal, pero si requieres mucha técnica, mucha precisión, tienes que habilitar la regla y las líneas de cuadrículas, ¿correcto? Dentro de mostrar también tenemos las notas para que si tú tienes una recomendación, una ayuda a memoria que debas de estructurar, esta ayuda a memoria no es que se vaya a mostrar en las diapositivas cuando están presentándose.
Yo lo he maximizado, pero no me muestra la ayuda a memoria. La ayuda a memoria solamente se ve en el trabajo previo, para que puedas estudiar, para que puedas recordar los elementos que se tienen a la vez. ¿Correcto? Estas son las vistas. Ahora, ¿cómo se trabaja con las diapositivas? Las diapositivas, decíamos que son cada página que se tiene. Si nosotros queremos duplicar una diapositiva, porque muchas veces no vamos a tener estas tres, vamos a empezar con una diapositiva. Si queremos duplicarlo, le das botón secundario, vas a copiar y luego vas a pegar. Lo vas a pegar, control V, para que tengas similar o igual a esa diapositiva. Si le quieres cortar y luego lo quieres pegar, igual también hace ese procedimiento de copiar, cortar y pegar la diapositiva. Cada diapositiva tiene un menú, si lo observamos: copias o cortas y pegas. Pegas de acuerdo a un formato origen, a un formato presente, o puedes pegar como imagen nada más. Puedes crear una nueva diapositiva para que tengas en blanco, no con el diseño anterior, sino puedes tenerlo en blanco. Puedes eliminar esa diapositiva o puedes duplicarla. Si tú duplicas, se te genera otra igual, y si tú eliminas la diapositiva, simplemente se desaparece. Y puedes luego agregar a secciones y demás, que no lo vamos a entrar a detalle porque en realidad no corresponde. Lo que sí corresponde es formato de fondo. El formato de fondo, yo recomiendo que fuera un fondo en blanco, pero si ustedes quisieran que tenga un color sólido o que tenga de repente una textura, ahí lo tienen. Ustedes pueden insertar desde cualquier unidad dentro de la alternativa fuente de inserción de imagen, marcas, archivo, buscas una fotografía 2021 ofimática, curso virtual, insertamos, por ejemplo. Correcto, no se va a poder borrar, ¿cierto? Lo borro, no se borra. Se borran los demás, sí, porque son textos o son inserciones, pero este logotipo de LibreHUR se encuentra como fondo de agua o como fondo prácticamente y propiamente dicho, para que no se pueda separar en ningún momento. Si le pongo el color sólido, se pone de la forma como hemos estado trabajando. Entonces, para poder hacer una interfaz propia y que puedas trabajarlo correctamente, hay algunas recomendaciones básicas, ¿no? La regla puedes o no mostrarla, las cuadrículas también. El fondo es al final que vamos a hacer la configuración. Las diapositivas sí los tienes que mostrar para que puedas saber cuántas vas avanzando. La información de las diapositivas está en la parte inferior, donde estoy seleccionando, para que puedas ir monitoreando progresivamente y trabajarlo de acuerdo al diseño anterior. No es recomendable trabajar diapositivas distintas, todas las hojas, ¿no? Porque se convertirían en una postal. Para muestra, un botón. Pongo postales, miren, postales. En imágenes le pongo postales. Esta es una postal. ¿Cuál es la diferencia entre una diapositiva o un PowerPoint o un PPT? Vamos a poner PPT. En ejemplos de PPT, en las imágenes que me vayan a salir, nos daremos cuenta, porque filtra toda la información, ya sea casera o profesional, de lo que tengamos.
vamos viendo que las primeras diapositivas son de los programas y se ven ordenados, se ven correctamente. Pero vamos a poner un PPT de violencia de la mujer, por ejemplo, que seguramente algún cibernauta lo ha publicado y Google jala la información para que pueda filtrarlo y mostrarlo. Quiero que se den cuenta que algunas diapositivas pueden salir como postales. Postales de internet todavía están pasando, ¿no? Pero hay otras que en realidad saturan la información, como esta, por ejemplo. Está bonito y todo lo que creas, pero en realidad hay diapositivas, hay presentaciones PowerPoint que parecen postales y la información no es clara. Hay mucha información, hay mucha informalidad y no podemos ver con claridad el mensaje de la mujer. Tengo un ejemplo que le estoy seleccionando para que puedan ver. Hay algunos que están por lo menos aceptables y otras ya van queriendo escaparse de lo que habíamos citado al inicio, que es la estética. ¿Qué es la estética? La estética es que, si bien es cierto, tenemos la libertad de hacer el diseño como creamos conveniente con la creatividad, la estética no me permite leer violencia de género fácilmente, o el fondo que está teniendo tiene marcos de un color, no está la totalidad de los fondos y textos en la parte media que tapan todo el rostro. Esa es una postal, pese a que esto está buscado como PPT. En la otra diapositiva por lo menos algo se ve, pero siempre están esas estructuras ya comunes. Necesitamos por lo menos tener una idea clara. ¿Pueden ver algo en esta diapositiva? Abusamos mucho de los textos pequeños, queremos que toda la información esté en una sola diapositiva. Si tuviéramos 4 o 5 páginas de información, todo eso lo queremos meter en una diapositiva, ¿no? Esos son los errores que se cometen cuando se comienzan a estructurar diapositivas. Poca abundancia de texto debe de ser. Una fotografía que pueda mostrar y expresar el tema es importante, pero repito, hacer estas diapositivas no son muy atractivas, no las debemos de desarrollar. Las diapositivas son estas hojas y la presentación es el conjunto de todo esto que se trabaja de una manera bastante sencilla, ordenada y con mucha creatividad. Siempre vamos a trabajar desde el inicio, desde la alternativa de cinta de opciones inicio, para que puedas en realidad aplicar las primeras configuraciones. Todo ello, repito, que estamos viéndolo dentro del dentro del entorno de PowerPoint, dentro de las vistas y el trabajo con las diapositivas como deben de ser. ¿Y cómo debe de ser en realidad una diapositiva? Vamos a poner diapositivas adecuadas. ¿Cuáles son las diapositivas adecuadas y las que nosotros debemos de atrevernos a desarrollar para que podamos evitar la saturación? Ejemplos. Marcamos la primera. Miren la cantidad de textos que pueda tener una diapositiva. Yo no debo de hacer un panfleto, no debo de creer que sea un trabajo monográfico una diapositiva. Pues para eso mejor agarras tu trabajo, tu informe y lo muestras como tal en Word o en PPT, en PDF, perdón. No lo hagas en PPT porque mira el diseño como está. La información es bastante clara, limita el contenido de cada diapositiva y evita los diseños complicados. ¿Correcto? El fondo, lógicamente, es un predeterminado que se tiene y sobre ella tenemos lineamientos generales de las presentaciones. Aquí van saturando un poco, pero no es tanto.
estas sí están saturando, aun cuando diga que es adecuada, en realidad están entrando a la saturación. Estas diapositivas, mira, son más externas, extremas, y se lee bien, bastante sencillo. Es mucha información en una diapositiva que fuera, aun cuando existe creatividad. La creatividad aquí es interesante, pero el criterio de la estética no me permite leer. Y cuando algo no se puede leer para los públicos objetivos o quienes están viendo nuestra exposición, simplemente no resulta, simplemente no funciona y no está bien, por más bonita que fuera mi diapositiva. ¿Ven? Nos damos cuenta que el fondo es blanco o transparente, que la fotografía de la niña o de la adolescente no tiene fondo blanco, es transparente. Ahí tenemos dos opciones y yo les voy a enseñar que si no tenemos chance de poder hacer uso de encontrar fotografías en fondo, pues mejor lo hacemos en Photoshop para quitar el fondo solamente. Ver algunas situaciones extremas que podemos utilizarlas para que nuestros trabajos puedan salir más atractivos. Buscamos otra diapositiva que en realidad es una fotografía y vemos que las fotografías también deben de contener alguna información clara en resolución y demás. Y lo que estamos viendo en realidad es una fotografía bastante adecuada, tener creatividad, tener estilo, tener estética y sobre todo criterio para que puedas colocar una foto. Pero por ejemplo, esta foto de aquí, si tú lo ves, encontramos que esta diapositiva no es tan adecuada. No es adecuada porque hay bordes, contornos, fondos, pareciera que fueran bloques armados, ¿no? No creo que quepa el término de inicial, pero sí son elementos muy básicos. La creatividad no se basa en poder colocar elementos en abundancia, sino estratégicamente y que no sobrecarguen la visualización de los que vayan a estar viendo esta ponencia, ¿no? Las fotografías están deformadas. ¿Por qué? Porque esta foto no es de este alto, está más ancho que alto, ¿no? A menos que haya usado Photoshop, pero por el diseño que se tiene, seguramente que no ha sido utilizado y lógicamente hay deformación en estos textos. Aquí tengo otras diapositivas, igual mira, tenemos un color rojo o granate, tenemos el azul, tenemos un plomo, hay muchos colores que se están colocando y no debe de ser de esa forma. Fondos con muchos elementos saturados también no permiten ver el texto que se vaya a colocar. Es el criterio que debemos de manejar. Yo tengo por lo menos autoridad en el diseño gráfico, que también es una especialidad que tengo, para poder confirmar, para poder comentar, sugerir que la visión o el descanso visual es importante dentro de las diapositivas y no sobrecargar, porque la idea actual es que nosotros podamos hacer uso de la creatividad, pero abusando mucho y saturando los elementos que se vayan a colocar. Entonces, a partir de esto es lo que deberíamos nosotros tomar en cuenta. Mira, por ejemplo acá, pequeños, no se nota porque le han puesto un efecto al texto, a la gráfica, al diseño, y no han tomado en consideración que puede eliminarse algunas partes por los filtros que le van colocando, ¿no? Nosotros necesitamos entender que una diapositiva debe de estar relacionada con las demás y que los colores que vayamos a colocar no deben de saturar o deben de ser muy variados. Yo puedo poner
porque el gusto es así, ¿no? Los colores que quisiera, la cantidad de colores que quisiera, pero en realidad no funciona de esta forma. Cuando lo vemos en la presentación, muchos critican, mira, que saturado, no se leen las letras, que hay mucha abundancia de texto, que el tamaño, que la fotografía está anchada, que esta imagen no se ve porque está pixelado, etcétera, ¿no? Situaciones que en realidad debemos entenderlo para que podamos estructurar correctamente una presentación que está conformada por las diapositivas, y el fin último de todo esto es que podamos nosotros ser los protagonistas y no las diapositivas. Las diapositivas son un complemento. El complemento es que si yo hablo de naturaleza, no le voy a poner pues una naturaleza completa ahí o escribir naturaleza, simplemente puedo poner una fotografía de un animal en fondo blanco, o puedo poner el bosque en pequeño, y cuando hablo de la naturaleza o del bosque se supone y se entiende que está relacionado a este. Si yo hablo del África, no necesito escribir el África, ¿no? O todo lo que vaya a decir lo tengo que escribir. Es por eso que las diapositivas se convierten en un complemento para que pueda fortalecer lo que estoy diciendo. Y eso significa que no debo de saturar, no debo de poner texto abundante, multicolor, fondos, etcétera, de elementos que al final yo voy a estar pendiente más de la diapositiva que de lo que está hablando. Y si hay mucho texto de información, ni siquiera lo voy a retener. Me va a distraer porque voy a estar mirándolo, pero en realidad no va a ser efectivo este tratamiento. ¿Correcto? Entonces, con ello estamos finalizando que un documento se debe de guardar como, para poder trabajarlo. Lo voy a guardar 2021, curso virtual. Voy a escribir PowerPoint, clase número 1, Power, clase 01, Power. Con eso mi documento ya está guardado, ¿correcto? Entonces, hasta este punto hemos visto el primer tema, que es el quinto de los videos que se han preparado. La capacidad terminal número 3, diseñar presentaciones sintetizando la información a base de gráficos e imágenes con creatividad y estética. El tema de hoy que ha sido tratado es el entorno de PowerPoint, las vistas, cómo deben de emplearse, y el trabajo que debe de ser correctamente con las diapositivas. Lo hemos explicado todo esto en función a la experiencia que, repito, modestamente tengo, y puedo orientarles para una mejor aplicación. Cualquier duda van a escribirlo seguramente y me van a preguntar para poder generar un video de respuestas de la totalidad de estas sesiones de la clase de PowerPoint. Muchas gracias.